¿Se debe o no reducir el financiamiento de los partidos políticos? ¿Aquí no aplica aquello de que lo barato sale caro? ¿Es sano que los partidos políticos sean financiados por nosotros, por los ciudadanos, y no por otras vías de financiamiento? Esto es Desde la Trinchera. Comenzamos. El tema del financiamiento a los partidos políticos irrita, molesta a muchos mexicanos. Piensan que les sale demasiado caro. Un ejemplo, en el 2020 les van a dar casi 5,000 millones de pesos y hay propuestas sobre la mesa de reducirles hasta el 50% ese financiamiento. Sin embargo, la mayor tajada de esos 5,000 millones de pesos le toca al partido mayor, al más grande, a Morena. Los otros alegan que si les quitan ese dinero, pues evidentemente los equilibrios que pudieran generarse de esta democracia, pues se verían rotos. Para hablar del tema y abundar en estos cuestionamientos que se le hacen al financiamiento, mi socio Rubén Cortés y yo tenemos como invitada, una invitada de lujo especial que conozco ya hace muchos años. Sí, muchos. Ella es la diputada Lorena Villavicencio de Morena, que a veces en su valentía ha asumido posiciones críticas con asuntos en los que no está de acuerdo de Morena. Lorena, muy buenas noches. Un primer comentario. Claro que sí. Bueno, en primer lugar decirte que justamente tantos años participando en política me tienen absolutamente convencida de la necesidad de preservar la autonomía de un órgano electoral como es el INE, que me parece que ha sido un esfuerzo enorme de muchísimos mexicanos para darle esa fortaleza que hoy tiene. Y también creo que el tema del financiamiento no es un tema que debemos tomar, de los partidos políticos, no es un tema que debemos tomar a la ligera. Pienso que el problema no está, que no están tomando en cuenta quienes están proponiendo la disminución de los recursos públicos, es que si se disminuyen los recursos públicos para las campañas, pues los partidos políticos se verán obligados a buscar En otro lugar. en otro lugar. Por supuesto. Pero además también yo quiero señalar algo que me parece muy importante. Estoy convencida de que uno de los elementos que nos permitió la transición en este país, desde el 2000 y yo diría que desde 1987 con la llegada del ingeniero Cárdenas a la Ciudad de México, es justamente que se estableció un piso parejo. Y ese piso parejo tuvo que ver con el tema del financiamiento. Si hoy la izquierda está gobernando este país, mucho tiene que ver las reformas que se hicieron hace muchos años, que le dieron autonomía al Instituto, ahora Instituto Nacional Electoral, antes IFE, y también el tema de los financiamientos. Es decir, estas reglas que emparejaron la pelea con un árbitro autónomo nos permitieron los cambios que hemos vivido en este país. Bueno, permitieron el gobierno que hay ahora. En cuanto a la reducción del financiamiento de los partidos políticos, Morena incluso ya se puso adelante y dijo que hasta el 50-75% llegaron a decir del financiamiento que responden los partidos de oposición. Bueno, claro, siga siendo el que recibe más, ¿no? Sí, no, pues sí, ahora no, sí, ¿no? Sí, claro. pero no solo eso. ¿Para qué quieren financiamiento del INE si tienen todos los programas sociales que equivalen a 400,000 millones de pesos? Pero además no debemos olvidar que el artículo 41 de la Constitución establece que los partidos políticos en general tienen derecho a gozar de financiamiento público para poder realizar todas sus actividades. Y los partidos deberían tener actividades permanentes como es la capacitación a sus militantes y contribuir también con los ciudadanos a fortalecer justamente el tema de la democracia. Que cuesta dinero la democracia no es gratuita. Sí, pero además también ya son responsables no solo del tema electoral, sino también del tema de la participación ciudadana. Entonces tú tienes que darle todos los insumos a los partidos para que puedan realizar adecuadamente sus trabajos. Y yo también quiero hacer un señalamiento que seguramente a quienes han promovido este tipo de iniciativas de quitarse el financiamiento absolutamente, en fin. ¿Y de qué vives?
Exactamente, ¿A ¿de dónde? qué vives y en qué momento lo haces? Como dice el clásico King Pompó, ¿no? No, pero además, ¿en qué momento lo haces? Tú tienes una coalición, ¿sí?, que también tiene financiamiento público. Tienes otros partidos que también tienen derecho a tener financiamiento público. Estamos obviamente, con una enorme ventaja desde Morena porque recibimos la mayor parte del financiamiento público y me parece que no es un mensaje adecuado y correcto decir, ahora que yo tengo suficientes recursos, pues vamos a disminuirle los recursos a los demás. Además, claro. No me parece que es una propuesta que se deba de hacer cuando tú tienes las ventajas, que además la ley se supone que debe siempre buscar que todos tengan las mismas condiciones. Yo sí estoy a favor, nada más adelanto mi postura, de que se revise el tema del financiamiento público, si es mucho o poco, o si es suficiente o no. Yo creo que hay una opinión generalizada de que debe de disminuirse el recurso público a los partidos políticos. ¿Es mucho o es poco la democracia? 5,000 millones para los partidos políticos. Por eso. Para el todos. INE en su conjunto es Sí, pero para los muchísimo partidos, más. para los partidos, pues tienen que funcionar. Y con dinero nuestro, qué bueno que funcionen con dinero nuestro. Una democracia barata, Claro. una democracia raquítica termina siendo, aportando libertades raquíticas, libertades escuálidas. No es mucho dinero, lo que pasa es que la gente no sabe. Si les dices eso, pues van a decir que sí, ¿no? Ah, es caro, cuesta caro. No cuesta caro. Y además hay algo que siempre debemos de tener en mente. La democracia, para que funcione bien, necesita dos elementos desde mi punto de vista. Uno es tener diferentes opciones partidarias, es decir, tenemos que sostener el sistema de partidos en este país, darle fuerza, y por otro lado tener un árbitro que sea autónomo. Esos dos elementos le permiten al ciudadano votar con libertad entre opciones distintas, teniendo la garantía de que su voto va a ser plenamente respetado. Yo creo que esos elementos siempre tenemos que tenerlos en cuenta. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que cuidar como mexicanos es la democracia en este país y un órgano que, insisto, que a lo mejor tiene todavía algunas deficiencias en algunos temas, seguramente. No, le falta ¿A quién no le falta? Exacto, siempre hay que perfeccionarse. Claro. Incluso también diría, en la propia Cámara de Diputados, de la que formo parte, tenemos que hacer una reforma a la ley orgánica para mejorar muchos de nuestros procesos. Pero eso es distinto. Yo entiendo la molestia del presidente respecto a la manera como se han venido conformando los órganos autónomos, y lo recordamos todos. Esta idea de meter a tu amigo o de las cuotas partidarias creo que ha sido una mala costumbre en este país. Y yo siempre pensé que evidentemente que este rechazo del presidente justamente se debía a este tipo de representaciones, tanto de los cuates como de las cuotas. Sin embargo, creo que en este proceso donde vamos a elegir a 4 consejeros, debemos de buscar realmente el fortalecimiento de un órgano institucional que debe ser autónomo y que debe de contar con las capacidades suficientes. Y efectivamente, la autonomía implica que ellos tienen la capacidad de tomar sus propias decisiones, sobre todo tratándose de un asunto de carácter administrativo. Es como si a la Cámara le cuestionan porque tomó la decisión de nombrar a un director administrativo, a un secretario ejecutivo. Eso es una muestra de que estigmatizas la política desde la política y después te va a hacer daño a ti mismo como político. A ver, estigmatizar a los políticos. Uno va ahora a una empresa privada y quiere el mayor sueldo posible. Incluso cuánto ofreces. Sin demostrar todavía cuánto vales, la gente pide mucho dinero. ¿Por qué un político en el INE, por qué un partido no va a tener un dinero? O sea, tienen que funcionar. Eso de descalificar a la clase política y decir que no sirve para nada la clase política, al final le va a hacer daño al propio poder. No debemos de mandar un mensaje negativo en el sentido de que queremos lastimar a una institución que debe ser autónoma y que debe estar fortalecida y cobijada por todos, porque la democracia es el sustento de la vida pública en este país. Todo el mundo apreciamos la democracia.
Segundo, el tema de los consejeros, los 4 consejeros, también ahí hay posturas distintas. Hay quienes consideramos que estos consejeros, en primer lugar, tenemos que Sí, garantizar la paridad. Eso ni qué. Pero evidentemente tenemos que buscar personas que estén debidamente acreditadas, que cumplan plenamente los requisitos que se establecen y que tengan conocimiento en la materia, que sean gentes probadas, probas, y que aporten con sus conocimientos. Eso creo que debería ser la ruta a seguir para la definición y no esta tentación que siempre se tienen de los gobiernos de, a ver, pues voy a buscar a alguien que Con ese fin. con ese fin. Y segundo, me parece que también el Qué tema... propio del gobierno hacer eso, ¿eh? Sí, Sí, es una tentación permanente, pero yo esperaría que Morena, que queremos hacer la diferencia, no va a hacer eso, desde luego. Y segundo, decir que el tema de los recursos, a mí me parece que lo deberíamos de mirar de otra manera. ¿Por qué si toleramos que los ministros de la Suprema Corte de Justicia tengan un salario más alto que el presidente? Porque históricamente se pensó que estas personas que integran la Suprema Corte de Justicia, estos ministros, tienen que ser plenamente independientes y darles un buen salario garantiza que no estén sujetos a las presiones o intereses ajenos. Me parece que el mismo criterio aplicaría justamente a quien es el árbitro, es el que cuenta los votos. Todos los ciudadanos queremos un árbitro autónomo, independiente. Entonces, hablar de que tienen un poquito más, van a ganar un poquito más que el presidente, me parece, y lincharlos, me parece totalmente innecesario, cuando sí necesitamos garantizar plenamente su independencia. Pues con eso nos vamos. Lorena, se fue el tiempo rapidísimo. Ojalá y aquí pudiéramos seguir hablando de esto, pero el tiempo es... Gracias a ti. Un tirano. Gracias, diputada. Muchas gracias. Lo esperamos, ya lo sabe, el próximo miércoles 22:45, Rubén Cortés y un servidor, Francisco Garfias. Y nuevamente, Lorena, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Gracias, diputada. Y por tantos años de caminar juntos en estas Sí. historias. Sí.